deben estar apoyadas en el conocimiento comprobado, es decir, en el marco teórico. Aquí hay algo muy importante y que suele suceder cuando nosotros estamos desarrollando una investigación. Ayer, por ejemplo, la doctora Dinora les explicaba, ¿sí? Que bueno, se tiene que construir un marco teórico para una investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. Específicamente, en el caso de la investigación cuantitativa, debido a que nosotros estamos tratando de encontrar una solución o una respuesta a un problema, bueno, pues nosotros tenemos que plantear esa hipótesis, pero esa hipótesis debe estar apegada a lo que es una revisión de literatura con profundidad, ¿sí? Aquí, en muchas ocasiones, nosotros como investigadores o a veces los alumnos olvidan lo fundamental del marco teórico. Nosotros no tenemos el conocimiento, digamos, total, pero hay muchas personas que ya han analizado el tema que nosotros queremos abordar desde diferentes perspectivas. Entonces, toda esa experiencia que está en los artículos científicos, en los libros, en las conferencias que dan los investigadores, pues se convierte en el sustento de una hipótesis. No podemos plantear una hipótesis simplemente porque nosotros lo estamos viviendo o porque nosotros lo estamos creyendo en función de algo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque puede ser que eso que nosotros estamos viendo ya fue analizado con anterioridad y ya está una respuesta. Entonces, aquí lo que pasa es que hay un desconocimiento por parte nuestro de del problema de investigación. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar que a la hora de plantear una hipótesis, esta tiene que estar apoyada en un marco teórico o en una revisión de literatura. Otra de las características que tienen las hipótesis es que deben de ser claras y comprensibles. Tienen que tratar de utilizar un lenguaje llano, ¿sí? Un lenguaje sencillo en donde el lector, sea cual sea su nivel de preparación, pueda comprender esa hipótesis que nosotros estamos planteando o esa solución a un problema de investigación. Otra de las características es que debe ser capaz de comprobarse. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de las áreas exactas, como puede ser las matemáticas, si ustedes a lo mejor por allá han escuchado, hay unos grandes problemas del área matemática o de las ciencias que no han sido capaces de comprobarse o ser resueltos y tienen años y años y miles de investigadores están tratando de encontrar una respuesta a esos problemas que presenta las ciencias exactas. En el caso de nosotros, cuando nosotros hablamos en el método cuantitativo de una hipótesis, esa hipótesis tiene que estar sujeta a comprobación. No podemos plantear una situación irreal o un escenario que no sea capaz de comprobarse. Hace poco, por ejemplo, yo leía una investigación en donde por fin pudieron comprobar cómo era o cuánta era la velocidad de caída del agua, situaciones de ese estilo, porque lo tenían que considerar en un ambiente fuera de agentes externos. Entonces tenían que hacer una simulación donde sacaran el oxígeno para poder comprobar esa hipótesis que tenía pues cientos de años. Sí, en el caso de nosotros no vamos a plantear una hipótesis respecto a un problema que a lo mejor quien lo puede solucionar es la NASA. No, no, no. Nosotros estamos hablando de algo que nosotros podamos corroborar. Porque entonces, en caso de que nosotros no lo podamos corroborar, pues se va a quedar hasta ahí. No va a ser una investigación 100% terminada. Va a quedar en un supuesto, en una revisión teórica y no va a tener una conclusión a través de lo que es el método cuantitativo. Ahora bien, cuando nosotros desarrollamos una hipótesis que a veces pareciera ser algo muy sencillo, nosotros tenemos que cuidar que esa hipótesis por lo menos tenga tres elementos básicos. Esos elementos son, en primer lugar, las variables. Y creo que este es el elemento más importante dentro del método cuantitativo porque es, ese es el dato que nosotros vamos a medir, ese es el factor numérico, el valor numérico que nosotros vamos a tratar a través de las técnicas estadísticas. ¿Y qué son las variables? Bueno, las variables son las características
que nosotros estamos analizando en la unidad de análisis, ¿sí? Y que pueden tomar valores diversos, es decir, que pueden fluctuar sus valores y que pueden ser medibles. Luego tenemos los términos lógicos. Los términos lógicos son lo que en español veíamos como los conectores o los nexos que relacionan, en este caso, dos elementos. En primer lugar, las variables y en segundo lugar, el tercer elemento de la hipótesis, que es la unidad de análisis. ¿A qué nos referimos con la unidad de análisis? La unidad de análisis es la persona, los objetos, las actividades o fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que observar que cuando se redacta una hipótesis, esta hipótesis tenga estos tres elementos. Vamos a ver un ejemplo. El etiquetado NOM 051 en los productos alimenticios afecta negativamente la decisión de compra del consumidor, ¿sí? Fíjense bien, yo creo que ahorita que está muy de moda esta situación de las dichosas etiquetas negras que vemos en los productos alimenticios, nos hacemos esa pregunta. El objetivo de ese etiquetado era cuidar o informar al consumidor respecto a los excesos, sea en azúcar, en sal, en grasas, que puede tener un producto y que puede ser nocivo para la salud. Sin embargo, esa situación puede afectar obviamente, en la decisión de compra del consumidor. Entonces, es por eso que surge esta hipótesis y que obviamente al momento de plantearla tiene que traer un fundamento teórico bastante fuerte sobre lo que son las teorías del consumidor, la teoría del comportamiento del consumidor, sobre lo que es la salud del consumidor, ¿sí? Y nos da lugar a esta hipótesis. Si ustedes ven, yo estoy diciendo que el etiquetado NOM 051, ¿sí? Tiene una afectación negativa en la decisión de compra del consumidor. ¿Cuáles vendrían a ser nuestras variables a analizar? Recuerden que las variables no es otra cosa más que esa característica que yo quiero revisar, ¿sí? En este caso es el etiquetado del producto y la decisión de compra que se genera en el consumidor. ¿De acuerdo? Estas dos son nuestras variables. Estas dos variables están relacionadas por un término lógico o un nexo. Ese nexo es la que nos dice afecta negativamente, ¿sí? Podría decir afecta negativamente, se relaciona con, determina, etcétera. Y finalmente la unidad de análisis, que es esa persona o objeto, empresa, sujeto de estudio, en este caso el consumidor, ¿sí? Por lo tanto, nosotros cada que veamos una hipótesis tenemos que hacer ese ejercicio de ver realmente que podamos encontrar dentro de él estos tres elementos, recordando que las hipótesis cuantitativas siempre van a tener variables, términos lógicos y una unidad de análisis. No confundamos lo que son las hipótesis cuantitativas con las proposiciones de investigación que tienen características muy distintas y lo vieron al inicio de la semana en el taller o en la charla que tuvieron sobre investigación cualitativa, ¿sí? Ahora bien, ya que nosotros sabemos cómo se define o cómo se estructura una hipótesis, nosotros debemos entender que existen diferentes tipos de hipótesis. En este caso, podríamos hablar de 4 grandes grupos de hipótesis. El primero de ellos tiene que ver con las hipótesis descriptivas. ¿Qué son las hipótesis descriptivas? Bueno, las hipótesis descriptivas es cuando nosotros en el problema de investigación lo que queremos tratar de comprobar o predecir es un dato o el valor de una variable en un futuro. O bien también nos sirve para tratar de identificar cuáles son los elementos que componen una variable o una característica del individuo o del sujeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, la tasa anual de exportaciones mexicanas disminuirá en un 2.3%, ¿sí? Esta es una hipótesis descriptiva porque yo lo que estoy tratando es de predecir un dato o el valor de una variable. En este caso, mi variable es la tasa anual de exportaciones, ¿sí? La unidad de análisis pues va a ser México y nuestra elemento conector, ¿sí? Nuestro lazo es que va a disminuir,
¿sí? Esto es una hipótesis descriptiva. Otro ejemplo de hipótesis descriptiva podría ser los elementos que componen la calidad del servicio de un producto son, y pues en función a la literatura, y a lo mejor alguno de ustedes por ahí ha leído el análisis de la calidad que hace Parasuraman, y Parasuraman decía que eran 5 los elementos que componían la calidad del servicio, que eran los elementos tangibles, la seguridad o esa confianza que tenemos en el producto o en el servicio, la confiabilidad o el cuidado que tiene el producto o el servicio, la capacidad de respuesta o rapidez con la que nosotros recibimos el servicio y una respuesta a ese servicio, y la empatía o la atención, ¿sí? Esa podría ser también una hipótesis descriptiva, ¿sí? Los elementos de la calidad del servicio en los restaurantes son esos 5, ¿sí? Es una hipótesis descriptiva porque solamente queremos analizar cuáles son los elementos que componen una determinada variable. Otro tipo de hipótesis muy utilizada son las hipótesis correlacionales. ¿Cuáles son estas hipótesis? Bueno, pues las hipótesis correlacionales son aquellas que van a especificar la relación entre 2 o más variables, ¿sí? En este caso, en el caso de un análisis correlacional, ¿sí? No hay un sentido de la relación, solamente yo estoy marcando que hay una asociación entre 2 o más variables. Por lo tanto, para que nosotros podamos plantear una hipótesis correlacional, como mínimo tenemos que tener 2 hipótesis, ¿sí? Un ejemplo puede ser: a mayor integración comercial, menor déficit de la balanza de pagos. Ven ustedes que aquí yo tengo 2 variables, una es la integración comercial, otra es la balanza de pago, el déficit de la balanza de pagos, y un elemento conector que en este caso es un menor déficit, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este caso no está incluida la unidad de análisis, entonces debería de ser en México, en Estados Unidos, considerando que lo que es la balanza comercial y la balanza de pago, pues la debemos desde una perspectiva nacional o macroeconómica, ¿sí? Otro ejemplo a lo mejor que se me ocurre para una hipótesis correlacional, recuerden, una relación entre 2 o más variables, es abogando a la calidad del servicio, pues puedo decir que hay una relación entre la calidad del servicio y la lealtad del consumidor, ¿sí? Están relacionados, hay un efecto entre ellas. No estoy no estoy marcando un efecto, solamente estoy hablando de que están asociadas esos 2 elementos, ¿de acuerdo? Esa es la característica que tienen las hipótesis correlacionales. Luego tenemos, yo creo que una de las hipótesis que más vemos en la literatura de métodos cuantitativos, y que son las hipótesis causales. Estas lo que tratan es de probar una relación causal, ¿sí? Donde van a analizar el grado de dependencia que tiene una variable en otras variables, ¿de acuerdo? En el caso de un ejemplo de la hipótesis causal, pues podemos observar que el comercio electrónico tiene un efecto positivo y significativo en los rendimientos de las empresas, de las microempresas, perdón. ¿Cuál aquí son nuestras variables? Comercio electrónico y rendimiento. Elemento conector, pues tenemos efecto positivo y significativo. Y unidad de análisis, las microempresas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, ahorita lo vamos a ver. En las hipótesis causales siempre va a haber una causa y un efecto. Por lo tanto, como mínimo debe haber 2 variables a observar. Y finalmente tenemos un tipo de variable, de hipótesis, perdón, que también observamos en los métodos cuantitativos y tiene que ver con las hipótesis comparativas. ¿Cuáles son estas hipótesis? Bueno, estas hipótesis lo que tratan es de contrastar las características que hay entre 2 o más grupos, ¿sí? Imagínense ustedes que yo quiero saber por qué los consumidores o cuál es la característica de los consumidores que consumen, valga la redundancia, productos ecológicos, ¿sí?
Y entonces podemos darnos cuenta que quiero ver si hay grupos o características grupales entre lo que es el comportamiento de compra del consumo ecológico, según puede ser la clase social del consumidor. Y entonces, ¿yo qué estoy tratando de probar? Bueno, yo quiero probar que entre la clase baja, media y alta hay una diferencia en el consumo de productos, en este caso ecológicos, ¿sí? Otra variable que me puede servir para ver estudios comparativos, pensando en una variable sociodemográfica, pues podría ser el nivel de estudios, ¿sí? El nivel de estudios también puede influir, ¿sí? En lo que viene a ser el consumo ecológico. En teoría, una persona con más cantidad de estudios, más alto su nivel de estudios, pues se supone que esa persona podría preocuparse más por el medio ambiente y consumiría productos ecológicos, ¿sí? Entonces ahí tendríamos diferentes grupos. ¿Cuáles serían esos grupos? Pues el de la persona que no tiene estudios, el que tiene solamente la primaria, secundaria, el que tiene la universidad y el que tiene estudios de posgrado, ¿sí? Entonces lo que yo estoy tratando es de ver las diferencias del comportamiento, ¿sí? Del consumidor en diferentes estratos, clases o grupos, ¿sí? Eso es en cuanto a los tipos de hipótesis. Bien, ahora, continuando con otro de los apartados que me gustaría conversar con ustedes, está el caso de las variables. Ahorita las vimos de forma muy rápida y vimos que es el elemento básico para una hipótesis, ¿sí? Dijimos que una hipótesis tiene que ser comprobable, es decir, que también debe ser medible. Y la forma en la cual nosotros vamos a medir esos efectos o esa hipótesis va a ser a través de las variables, porque las variables tienen la característica de que puede asignárseles un valor numérico. Entonces, ¿qué es una variable? La característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan porque pueden medirse, lo que habíamos comentado ya anteriormente. Y bueno, las variables tienen una clasificación. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué quiero yo saber cómo se clasifica la variable? Porque sabiendo cómo clasifico la variable, ¿sí? Es la forma en la que la voy a medir. Y sabiendo cómo se clasifica la variable, es la técnica estadística que puedo utilizar. Entonces, hay diversas clasificaciones de las variables. Las más importantes son dos. Una según su posición dentro de la investigación y otra según su naturaleza. En cuanto a la posición dentro de la investigación o dentro de la hipótesis, para que quede más claro, nosotros podemos tener variables dependientes e independientes y también variables simplemente únicas, podríamos decirlo así. Entonces, ustedes hace rato veíamos el ejemplo de las hipótesis causales. Y yo les decía, una hipótesis causal es aquella donde hay una causa y un efecto, ¿sí? Y van a disculpar el ejemplo tan básico que les pongo, pero a veces es un poco difícil cuando nos vamos introduciendo al mundo de la investigación cuantitativa poder detectar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, o si no hay variables de posición en una hipótesis. Y entonces nosotros, por ejemplo, aquí vemos dos fenómenos. Un fenómeno que es cuando sale un arco iris y otro fenómeno que es simplemente cuando se nos derrite un helado, ¿sí? Nosotros en este sentido, cuando sale un arco iris, nosotros nos preguntamos por qué ocurre o por qué se da un arco iris, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la causa de que suceda ese fenómeno? Y bueno, pues alguien va a decir, bueno, porque llueve y está el sol, ¿sí? No está completamente nublado, sino que están los dos elementos. Alguien se preguntará por qué se derrite un helado. Bueno, un helado se derrite porque está en el calor, ¿sí? Y entonces también aquí, ya como vimos la causa, que es el por qué ocurre, también vemos el efecto, es decir, qué es lo que ocurre, ¿sí? De esta forma es que nosotros podemos entender cuál es la causa y el efecto, ¿sí? La causa es lo que genera
una situación y el efecto es esa situación generada. En el caso de nosotros y específicamente ustedes en el área de negocios internacionales, bueno, pues todos hemos visto ahora cómo el comercio electrónico está teniendo un boom justamente ahora por estas cuestiones de la pandemia y se ha convertido en un fenómeno de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la literatura, podemos determinar que el comercio electrónico tiene un efecto positivo y significativo en el rendimiento de las microempresas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos, ya lo habíamos observado en el ejemplo, en el caso de los elementos de la hipótesis, ¿sí? Que tenemos dos variables. Una es el comercio electrónico y otra es el rendimiento, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que ser capaces de ver si estamos en una relación de dependencia, ¿sí? ¿Cómo veo una relación de dependencia? Simplemente hay ciertas palabras claves, los conectores nos ayudan mucho. Por ejemplo, cuando yo utilizo la palabra efecto, impacto, determina. Esas tres palabras son básicas para identificar una variable o una hipótesis causal, es decir, donde hay una causa y un efecto, una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, nosotros a la causa la conocemos como las variables independientes y al efecto lo conocemos como variables dependientes. Si ustedes ven, decimos que el comercio electrónico afecta el rendimiento. Por lo tanto, el comercio electrónico es la causa, es una de las posibles causas del rendimiento de una microempresa. Por lo tanto, el comercio electrónico es una variable independiente y el rendimiento es una variable dependiente. Otro ejemplo, también de los que ya observamos anteriormente, es en el caso del etiquetado. El etiquetado NOM 051 en los productos alimenticios afecta negativamente la decisión de compra, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que nosotros observamos aquí? El etiquetado NOM 051 y la decisión de compra del consumidor, ¿sí? El etiquetado en este caso condiciona que un consumidor compre o no un producto, es decir, su decisión de compra. Por lo tanto, el etiquetado es la causa, la variable independiente, y la decisión de compra es el efecto o la variable dependiente. Bien, ahora, hace un momento les decía que la clasificación de las variables puede ser de dos tipos, puede ser de cuatro, pero la más común es de dos, ¿sí? Según su posición en la hipótesis y según su naturaleza, ¿de acuerdo? Según su naturaleza, las variables se clasifican en variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Bueno, pues las variables cualitativas son aquellas que clasifican un conjunto de elementos de la muestra de la población o del sujeto de estudio. Es decir, las variables cualitativas son aquellas que hablan de una característica que tiene ese sujeto o esa unidad de análisis que nosotros estamos revisando. Entonces, ¿qué puede ser una característica? Pues una característica, por ejemplo, una característica sociodemográfica puede ser la religión, puede ser el nivel de estudios, puede ser el estado civil, ¿sí? Estamos hablando de características que tiene en este caso el individuo, ¿sí? Y bueno, estas características o cualidades que nosotros vemos los podemos convertir en variables y esas variables cualitativas pueden ser de dos tipos y se pueden medir de dos formas. Una es de forma nominal y otra es de forma ordinal. Ahora les hablo de ellas, primero las cuantitativas, perdón. ¿Cuáles son las cuantitativas? Bueno, las cuantitativas son aquellas, ¿sí? Que la variable puede ser expresada de manera numérica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si nosotros habláramos del peso de una persona, del nivel de ingresos de un individuo, de las horas trabajadas en una empresa, ¿sí?
Entonces, esa es una variable que tiene números, que tiene un inicio o un valor mínimo y un valor máximo, ¿de acuerdo? En cambio, en las cualitativas no, porque en las cualitativas lo que nosotros estamos viendo son características o cualidades del sujeto de estudio. Y bueno, dentro de las cualitativas, que solamente ven esas características o cualidades, nosotros tenemos las nominales, ¿sí? Las variables nominales son aquellas que nos hablan de una característica que no tiene un orden, ¿sí? Que no hay uno mejor o uno peor, sino simplemente es una característica que tiene el sujeto de estudio. Por ejemplo, el género, la religión, la nacionalidad, el estado civil, ¿sí? Nosotros no podemos decir que el género masculino es mejor que el género femenino. Tampoco puedo decir que la religión católica es mejor que la religión islámica, ¿sí? Porque solamente estoy hablando de características del individuo. ¿Qué es lo que hago con esas características? Las puedo enumerar. Puedo decir género 1, hombre, 2, mujer. Pero aquí no importa el valor que le dé, porque ese valor solamente me está ayudando a codificar a la variable. No quiere decir que le estoy dando un valor numérico en sí. Luego tenemos las variables ordinales. ¿Cuáles son las variables ordinales? Bueno, estamos todavía con las características del individuo, pero en ellas sí puedo establecer un orden de preferencia o un orden de intención, como por ejemplo puede ser el grado escolar. ¿Sí? Que va desde el que no estudió, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. ¿Y qué valores le puedo dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí hay ahí hay un orden, ¿sí? Otra, por ejemplo, otra variable ordinal puede ser la clase social, ¿sí? Tenemos al pobre, al de clase media y al de clase alta. Esto es un ejemplo muy burdo porque si ustedes analizan un poco este tema sobre las clases sociales, ¿sí? De acuerdo con el INEGI, las clases sociales no son tres, ¿sí? Sino que hay, creo, no quiero mentir, son 6 o 7 niveles de clase social que existen en nuestro país, pero a fin de cuentas hay un orden que se va a dar en función a, pues, a las características de la vivienda, al nivel de ingreso, a las características del entorno que rodea o de los servicios que tiene el individuo, ¿sí? Esas son las variables ordinales. Si ustedes ven, tanto las nominales como las ordinales nos hablan de características del sujeto, ¿sí? Pero no hay, digamos, un valor numérico general. Luego tenemos las variables cuantitativas. En estas, como ya les decía, son aquellas que tienen o que son medidas de forma numérica, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos las discretas y las continuas. Algunos dicen continuas y discontinuas. Es una forma en la que se pueden llamar. ¿Cuáles son las variables discretas? Las variables discretas son aquellas que son un número finito, ¿sí? Algunos les llaman números enteros también, pero la verdad es que no es tanto que haya números enteros o no, sino que son posibilidades finitas para darle valor a esa variable. ¿Cuál puede ser el ejemplo? Más fácil irnos considerando números enteros, ¿sí? Por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, el número de integrantes de una familia, el número de trabajadores que hay en una empresa. Todo estoy hablando de números enteros y números finitos, ¿sí? No voy a decir como la típica estadística que está equivocada a veces en INEGI que dice que el mexicano en promedio tiene 2.5 hijos. Yo no tengo un 0.5 de hijos. O sea, yo tengo o 2 hijos o 3 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, las variables cuantitativas discretas, podríamos decirlo, son números finitos enteros. La variable está medida en números finitos enteros. ¿Qué pasa con las variables cuantitativas continuas? Son también llamadas las variables fraccionarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos trabajarlas como fracción o como un número decimal, pero más allá de eso se refiere a que puede ser un número infinito, ¿sí?
¿Cómo puede ser el ingreso de una persona, el Producto Interno Bruto de un país, el peso de un individuo? ¿Sí? El ingreso yo puedo decir que gano 6,536,49 pesos. ¿Sí? Ahí veo que utilizo una variable cuantitativa continua. ¿Sí? El peso de una persona, bueno, no voy a decir mi peso, pero ustedes se imaginarán. Y puede ser, voy a decir que en mis mejores tiempos, pues un 60,3 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Y por qué yo quiero saber cómo se clasifican las variables? Bueno, pues ya se los comentaba, porque en función a cómo las clasifique, es como voy a obtener los datos y es la técnica estadística que vamos a utilizar. Entonces, de esta forma, yo paso al siguiente apartado de esta pequeña charla y tiene que ver con la recolección de datos. ¿Sí? Eh, Nosotros tenemos que entender a qué nos referimos por datos, ¿sí? Los datos, en el caso de la estadística, son valores numéricos. Me van a decir, oiga, pero si usted nos acaba de decir que las variables cualitativas, perdón, son características como soltero, casado, en el estado civil, viudo, divorciado. Bueno, esa característica yo le voy a asignar un número, pero es un número de referencia o un número de codificación, ¿sí? En el nivel de ingreso, pues ahí está, es un número, ¿sí? Entonces, los datos, en este caso, es todo aquello que tenga un valor numérico. ¿De dónde nosotros obtenemos o de dónde recolectamos los datos? Bueno, pues hay dos fuentes de recolección de datos, ¿sí? En primer lugar, tenemos las fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son aquellas que nosotros obtenemos, donde obtenemos la información, perdón, por contacto directo con el sujeto de estudio, ¿sí? Es información que no existe y que nosotros tenemos que investigar, tenemos que construir y por lo tanto acudimos al sujeto de estudio. Y en el caso de las fuentes primarias, bueno, cuando está bien definida la variable, se puede medir cualquier variable. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para la recolección de fuentes primarias? Bueno, pues las encuestas o cuestionarios, los test, los experimentos, ¿sí? En una encuesta, recuerden, la encuesta es un instrumento que yo creo que todos en algún momento y sobre todo ahorita que tenemos tanto acceso a la tecnología, hemos contestado una encuesta en línea, ¿sí? Y entonces ustedes a lo mejor en esa encuesta lo que ven, les pueden estar preguntando sobre la frecuencia con la que compran un determinado bien o qué tan de acuerdo están con una determinada política o con la calidad que hay de un servicio, ¿sí? Entonces en esas encuestas ustedes a lo mejor van a ver que no hay números, lo que hay es una escala de medida. Les pueden preguntar las dichosas escalas Likert, ¿qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo, qué tan agradable o tan desagradable te parece la siguiente sentencia? ¿Sí? Pero lo que va a pasar es que el investigador, una vez que tú has contestado esa encuesta, él codifica cada una de esas respuestas y dice, pues al que me conteste totalmente en desacuerdo le voy a dar un 1 y son 5 valores. Al que me conteste totalmente de acuerdo le voy a dar un 5, ¿sí? O tal vez nos preguntaron nuestra antigüedad, pues nosotros pusimos el número de años que tenemos trabajando tal vez en una empresa, en este caso yo en la universidad, ¿sí? O a lo mejor les pregunta el promedio que han obtenido en su carrera. Y ya ustedes pondrán ahí, no, pues 9,5, 7,8, según ustedes, ¿de acuerdo? Pero una encuesta es eso. Aquí el investigador se acerca al sujeto de estudio, en este caso imagínense los jóvenes universitarios, para conocer o para obtener los datos. Y pues en este caso, su desempeño escolar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Bueno, las fuentes secundarias son aquellas en donde el investigador va a recoger los datos de investigaciones previas. Es decir,
o de bases de datos ya construidas, ¿sí? De fuentes de información que ya existen. En este caso, la única situación cuando nosotros trabajamos con fuentes de datos secundarias, pues es que no tenemos la desventaja es que no tenemos la posibilidad de controlar los errores cometidos en la recolección de datos. Es decir, es el dato que hay y ya está, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de fuentes secundarias? Por ejemplo, cuando yo me baso en documentos como puede ser datos que hay en actas de la empresa o en los estados financieros de una empresa, ¿sí? En los periódicos, cuando hay cierta información que puede ser relevante para mi investigación, y así puedo medir la variable. O bien datos estadísticos que nosotros obtenemos de instituciones fiables, como puede ser, imagínense ustedes que yo quiero analizar los accidentes viales que suceden en Ciudad Victoria, ¿sí? Bueno, pues entonces tendría que ir a la oficina de tránsito y a lo mejor ahí le preguntaría, oye, ¿me puedes dar un histórico de cuántos accidentes viales hay día con día en Ciudad Victoria? Y a lo mejor también me puede dar la causa de esos accidentes viales y me puede decir, mira, aquí está, y dice que chocó por estado de ebriedad, dice que chocó porque iba en el celular, dice que chocó porque no ve bien y no usa lentes, etcétera. ¿Y qué hago yo con esas causas? Las voy codificando. Digo, uno, por estado de ebriedad, dos, por uso de dispositivos móviles, tres, por, pues no lo sé, porque por una cuestión de salud, cuatro, por distraerse hasta con niños, viene ahí en esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero a dónde voy a ir? ¿Sí? Yo voy a una fuente confiable. ¿A quién me puede dar una serie de datos que están, digamos, recolectados de manera adecuada? ¿Sí? Otro, por ejemplo, pues obviamente son los censos. ¿Qué otro instituto más fiable puede existir para la obtención de la información secundaria que lo que es el INEGI? ¿Sí? Y ahí en el INEGI yo puedo encontrar un sinfín de información. Por ejemplo, hay una encuesta muy interesante, que es una encuesta que se llama la ENIG. Es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Yo ahí, por ejemplo, puedo conocer, bueno, pues cuánto es que ganan los habitantes de Ciudad Victoria en promedio, cuánto es lo que gastan en leche o en productos secundarios o en productos de lujo, ¿sí? Toda esa información la puedo encontrar ahí, ¿sí? Y son bases de datos bastante amplias de donde al momento que yo aplique las técnicas estadísticas, pues voy a tener la fortuna, digámoslo así, de que la base de datos, ¿sí? Va a ser una base de datos bastante robusta y que por lo tanto los resultados obviamente van a salir más exactos de nuestro análisis estadístico, ¿sí? Hay otra encuesta por ahí, por ejemplo, que es la encuesta, ahora justamente la estoy trabajando, que es la encuesta se llama VIARE, y es la encuesta del bienestar subjetivo de los mexicanos. Entonces, en esta encuesta, por ejemplo, analizan, porque ya ven, ahora dicen, no solamente queremos saber cuánto es que ganan los individuos, nosotros lo que queremos saber es si se sienten bien en su territorio, si se sienten, digámoslo así, felices, ¿sí? Y ahí recolectan información desde las emociones del individuo, desde la satisfacción que tienen con la comunidad, la satisfacción que tienen con la vida, ¿sí? Y es una encuesta que se aplica aproximadamente a 3.700 mexicanos, 3.700 hogares. Entonces, es una fuente secundaria bastante relevante. ¿De acuerdo? Otra cosa importante aquí en la fuente de recolección, aparte de lo que es la fuente de recolección de datos, tiene que ver con la representatividad de los datos. Hace un momento yo les comentaba que en el caso de los datos secundarios, pues tenemos la oportunidad de que son bastante robustos, bastantes datos, digámoslo así,
lo que podemos recopilar o recabar de esas fuentes, como puede ser el INEGI, la Secretaría de Economía, ¿sí? La Secretaría de Hacienda, toda esa información que nos pueden otorgar. Simplemente imagínense ustedes que quieren analizar cuál es la demanda o cuáles son los niveles de exportación de determinado producto en México. Bueno, pues ustedes saben a dónde pueden acudir a estas secretarías para obtener esa información, pero es bastante robusta, ¿sí? Sin embargo, hay algo muy importante que nosotros siempre tenemos que considerar a la hora de desarrollar un análisis estadístico, y creo que ayer lo comentaba también la doctora Dinora, ¿sí? Y tiene que ver con la representatividad estadística de los datos. La representatividad estadística no es otra cosa. Una disculpa, doctora Sánchez. Compañeras, compañeros, ahí tiene alguien abierto su micrófono. A favor de cerrarlo, por favor. Gracias. Bien, entonces la representatividad tiene que ver con que los datos, ¿sí? Justamente representen, ¿sí? A la población que nosotros estábamos analizando. Imagínense ustedes que yo quiero ver qué tan bien va a funcionar un producto en Ciudad Victoria. Lo típico que nosotros hacemos a veces con estos proyectos de inversión. Y nos dicen, primero tienes que hacer un estudio de mercado, ¿sí? Y en ese estudio de mercado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos y nos acercamos con los posibles consumidores y le decimos, oye, ¿te agradaría, no sé, consumir, voy a decir de un proyecto que recuerdo mucho, helado de leche de cabra? Ah, pues sí. ¿Y con qué tanta frecuencia la comprarías? ¿Qué tanto helado consumes en tu hogar? Cada cuánto lo compras, etcétera. ¿Cuánto pagas por el helado? Todas esas situaciones que nosotros necesitamos para estimar una demanda, un análisis de la demanda, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué pasa si nosotros solo lo aplicamos a nuestros conocidos o a un grupo bastante pequeño? Pues la verdad es que la información que nosotros vamos a transmitir con ese análisis de la demanda va a estar viciado, porque yo no analicé de manera correcta el mercado. Entonces nosotros tenemos que lograr una muestra representativa, ya que no podemos analizar a toda la población en el caso de las fuentes primarias, sí tenemos que lograr una muestra representativa, ¿sí? En este caso, en el caso de las muestras representativas y estadísticas, ¿sí? Es importante cuidar el número de elementos o el número de individuos que van a ser sujetos de estudio para que nosotros podamos generalizar los resultados obtenidos. Algo que no recuerdo si se comentó o no se comentó ayer es sobre la ventaja que tiene el método cuantitativo sobre el método cualitativo, ¿sí? Y su ventaja más importante es que tiene la oportunidad de generalizar los resultados. Yo puedo decir, si hago un buen muestreo y aplico las técnicas estadísticas correctamente, yo puedo decir lo que afecta el consumo de helado en los victorenses es el sabor. Y lo puedo decir con toda la certeza de que hice un muestreo adecuado, ¿sí? Nadie me va a juzgar porque yo hice una muestra bastante amplia, estadísticamente representativa, apliqué las técnicas correctas, ¿sí? Y puedo generalizar ese resultado. En cambio, en el método cualitativo, si ustedes recuerdan, el método cualitativo se aplica, digamos, o se analizan pocas unidades o pocos sujetos de estudio. Por lo tanto, sus datos no pueden ser generalizables para una población o para el sujeto de estudio analizado. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos con el método cuantitativo y que por lo tanto, ¿sí? Tenemos que cuidar que para generalizarlo, la recolección de datos incluya una muestra estadísticamente representativa. Bien. Ahora bien, vamos a conversar solamente algunas técnicas del análisis de los datos. Digo conversar porque la verdad es que el uso de las técnicas de análisis de datos
toma, pues son estudios con mucha profundidad que se deben de hacer para tener el dominio de las técnicas, ¿sí? Pero lo importante es que cuando nosotros tenemos bien definida la hipótesis, sabemos si la hipótesis tiene una función de dependencia o no, si sabemos cómo estamos midiendo la hipótesis, si es cuantitativa o cualitativa, nosotros vamos a saber qué técnica vamos a utilizar para analizar esos datos y poder generalizar y poder, digamos, comprobar la hipótesis de investigación, que al final es el objetivo de la investigación cuantitativa. Bien, antes de que nosotros sepamos cuál va a ser la técnica estadística que vamos a aplicar, antes de que empecemos a aplicar las técnicas, nosotros tenemos que tener en cuenta o tenemos que hacer previamente lo siguiente. Primero, tenemos que codificar las variables, ¿sí? Tienen que tener un valor. Recuerden que ya lo comentamos, aunque sean variables cualitativas, yo les voy a asignar un número con el fin de identificarlas. Tenemos que codificar eso es los valores de respuesta de la encuesta, ¿sí? A las variables, yo no le puedo poner, imagínense ustedes que están haciendo un cuestionario o una encuesta y que en la encuesta, como ustedes han visto, les preguntan qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo estás con la atención que te dieron, suponiendo que estamos hablando del servicio de telefonía, la atención que te dieron en el servicio de telefonía, ¿sí? Y luego te preguntan de la atención, te preguntan qué te parecen las instalaciones, qué te parece el uniforme que portaba el empleado, qué te parece el servicio postventa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si ven ustedes, cuando ven una encuesta, ustedes nunca pueden, o en ese momento, detectar, a menos que se pongan a analizarlo, cuál es la variable que estamos estudiando. Les empiezan a hacer muchas preguntas, muchas sentencias, ¿sí? Pero no sabemos cómo se llama. Eso solamente lo sabe el investigador. El investigador sabe que para analizar la empatía, que es un elemento de la calidad del servicio, pues tiene que preguntarle sobre la atención recibida, sobre el trato que le dieron. Entonces, ¿qué va a hacer el investigador? Una vez que tiene toda la base de datos, pues le va a presentar o le va a proporcionar un código a cada uno de esos ítems o de esas preguntas del cuestionario. Y dice, ok, como esta de cómo fue la atención o la atención que recibí en el lugar fue muy buena, totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo, pues a esta se va a llamar EMP1, porque es la pregunta 1 de empatía. Me preguntaron que si las instalaciones de Telmex me parecen modernas, esa está hablando de un elemento tangible o de lo que es la apariencia, por lo tanto se va a llamar el primer ítem ET1, elemento tangible 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy codificando las variables. Ya que codifique las variables, bueno, pues también tengo que codificar las respuestas, que era lo que ahorita comentábamos, ¿sí? Y antes de que nosotros iniciemos a aplicar las técnicas estadísticas, nosotros tenemos que cuidar ciertos aspectos de nuestra base de datos. Nuestra base de datos es aquel documento en Excel o en determinado software, si lo tenemos en el Stata, en el SPSS, ¿sí? Donde nosotros tenemos todos los datos que recolectamos ya sea de nuestras encuestas o de nuestras fuentes secundarias. Y yo cuando ya tengo esa base de datos, tengo que revisar, primero, que no existan valores perdidos, ¿sí? Es decir, que no haya muchos elementos en blanco, que no haya valores atípicos, es decir, que no haya picos, que no haya valores muy altos y otros muy bajos, sino que haya un comportamiento pues armonioso de los datos, ¿sí? Tengo que checar otras dos cosas muy importantes, que es la simetría y la curtosis. Y a lo mejor ustedes se acordarán de lo que vieron en estadística, pues lo vieron desde la preparatoria,
y luego después lo vieron también en la universidad, que cuando veían estas materias de estadística, el profesor siempre les decía que nosotros observamos la distribución de los datos a través de una campana, que es la campana de Gauss. Y en esa campana nosotros lo que queremos es que todos los datos estén contenidos en esa campana, ¿sí? Y que en esa campana no haya valores pues esporádicos por fuera, es decir, por las colas, que serían unos valores atípicos, o por arriba o por abajo, que son valores atípicos, ¿sí? Pero también les decía el profesor de estadística que esa campana debería estar muy bonita, ¿sí? Que debería ser muy armoniosa. Y eso de la armonía de la campana de Gauss se refiere a una distribución de los datos normal. Es decir, que esa campana no esté ni muy picuda, ni muy plana, que no esté muy cargada hacia la izquierda, ni muy cargada hacia la derecha, que si yo trazo la media o la mediana, se parta a la mitad como si fuese una mariposa, es decir, que haya simetría de los datos y que haya kurtosis. Kurtosis quiere decir que no esté muy picuda la curva de distribución de los datos de la campana o que esté muy chata, sino que tenga eso como una campanita, pues, armoniosa, digámoslo así. Ya que yo he revisado esto, puedo encontrarme con que tengo muchos valores perdidos. Ahora tengo que verificar por qué tengo valores perdidos. Tal vez el valor perdido es solamente en una pregunta. Nadie me quiso contestar la pregunta de cuánto es tu nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque con esta situación de la inseguridad la gente no quiere dar ese tipo de datos, ¿sí? Entonces veo que esa no me la contestaron, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues no la voy a considerar en mi análisis porque hay muchos valores perdidos, ¿sí? Tal vez, imagínense ustedes que estoy analizando el crecimiento económico de los países, y ahorita lo voy a ver, de los países americanos. ¿Qué va a pasar cuando vea el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Belice, Argentina, Chile? Pues me voy a encontrar una diferencia muy marcada entre lo que gana o el Producto Interno Bruto, perdón, que se genera en Estados Unidos y Canadá con lo que se genera con el resto del mundo. Entonces, ahí tengo una situación de valores atípicos que también tengo que saber si los voy a considerar o no. Pero todo eso lo tengo que realizar antes de determinar qué técnica estadística voy a usar, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de que vamos a usar técnicas estadísticas, bueno, pues esas técnicas estadísticas obedecen a algo que nosotros conocemos como realizar un análisis estadístico multivariante. ¿Qué es el análisis estadístico multivariante? Pues son un conjunto de técnicas estadísticas que nosotros utilizamos para tratar de analizar de forma simultánea el comportamiento de los datos, ¿sí? Queremos ver cuál es ese comportamiento que tienen esas variables y de esa forma poder comprobar las hipótesis de investigación. Si ven ustedes que esta imagen se ve muy fea, una disculpa, pero no me dio chance de dibujar cada una de las relaciones, pero estas son todas las técnicas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Son bastantes, chicos, ¿sí? Nos habla, primero tengo que clasificarlas en técnicas de dependencia, de interdependencia o mixtas. Luego tengo que ver si la variable es cuantitativa, si es cualitativa, si la variable dependiente es de un tipo, de otro, si es de un grupo, si no son de un grupo, y eso me va a decir al final qué tipo de técnica voy a utilizar. Componentes principales, factorial, correspondencia, modelo logarítmico, regresión lineal múltiple, multivariada, canónica, una ANOVA, un ANCOVA, un MANOVA, un MANCOVA, un análisis conjunto o ecuaciones estructurales, ¿sí? Entonces, si ven ustedes, pues es un sinfín de técnicas que nos pueden ayudar para que nosotros podamos comprobar nuestras hipótesis de investigación. A veces nosotros, cuando nosotros hablamos, y ayer la doctora Dinora lo decía, cuando nosotros hablamos de la metodología de la investigación, del método, cuando nosotros establecemos el método y que va a ser cuantitativo, desde un inicio nosotros vamos pensando, a ver, ¿va a ser cuantitativo? ¿Sí? ¿Qué alcance de investigación tienen? Recuerden ustedes en sus materias de investigación que han visto los alcances de la investigación y les dicen,
descriptiva, exploratoria, correlacional, explicativa, ¿sí? Y eso les va a decir entonces qué tipo de hipótesis van a hacer. Si una hipótesis descriptiva, causal, comparativa, correlacional. Y ya que sé, ahora tengo que saber cómo voy a medir la variable. Y ya que sé cómo la voy a medir, ya también debo de saber qué técnica voy a utilizar y en función de eso recopilar la información. ¿De acuerdo? Entonces, pareciera muy complejo, pero tiene la ventaja que es muy mecánico, ¿sí? Esa es la ventaja y que no tenemos pierde a la hora de interpretar los valores, ¿sí? Porque los valores están dados por default. Cada una de las técnicas tiene determinados indicadores que vamos a valorar. Y la ventaja es que los software estadísticos ya te la dan casi que interpretada. Te dicen, mira, si te sale una significancia estadística de 0.05, es que siguió la hipótesis, se comprueba la hipótesis. ¿Sí? Y así, pues cada una, les digo, tiene sus propios indicadores que obviamente hay que analizar con mucho detalle. Me voy a centrar nada más en algunos que son bastante sencillos y que son los que comúnmente utilizamos en las tesis de licenciatura y de maestría, ¿sí? Decíamos que las técnicas multivariantes se van a clasificar en dos grandes grupos: técnicas de dependencia y técnicas de interdependencia. Las técnicas de interdependencia es cuando yo no identifico que hay variables independientes y dependientes, ¿sí? Como puede ser en una hipótesis descriptiva, ¿sí? En una hipótesis descriptiva, pues yo lo único que veo son las características del individuo o del sujeto de estudio, pero no veo variables independientes y dependientes. Entonces, eso quiere decir, si yo desarrollo una hipótesis descriptiva, me voy a ir por una técnica de interdependencia. Si yo, en cambio, hice una hipótesis correlacional o causal o comparativa, pues entonces ahí yo estoy identificando variables independientes, variable dependiente. Por lo tanto, la técnica que voy a utilizar o la clasificación por la que me voy a tener que ir es por las técnicas de dependencia, ¿sí? Y lo que buscan estas técnicas de dependencia es analizar el efecto de una variable sobre otra, el efecto estadístico, ¿sí? Y aquí hay a lo mejor está un poco compleja esta diapositiva, ¿sí? Pero fíjense, es muy sencillo. Estoy hablando ahora, me centré en las de interdependencia. ¿Cuáles son las de interdependencia? Donde no identifiqué que son variables ni dependientes ni independientes, simplemente son variables. Y entonces te dice, bueno, si ya sabes que nada más estás analizando la variable sin ver si es dependiente o independiente, tienes que ver qué es lo que estás analizando. ¿Estás analizando variables similares o estás analizando individuos similares? ¿Sí? Variables similares, por ejemplo, cuando nuestro objetivo de investigación es identificar las dimensiones de la calidad del servicio en los restaurantes. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? De variables. Quiero identificar variables. En cambio, cuando estoy hablando de identificar grupos o individuos, lo que quiero hacer es justamente ver dentro de toda esa base de datos que yo he levantado, pues si hay grupos o individuos que se pueden agrupar por su comportamiento similar, ¿sí? Por ejemplo, la que ahorita comentábamos, identificar los grupos de países americanos según su nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, o bien identificar el nivel de consumo de los individuos según la generación a la que corresponde, si son millennial, centennial, o ¿cómo se llama el otro? El grupo ese de los baby, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ustedes saben de acordar. En fin, ahí estoy yo hablando de individuos, que estoy tratando de ver si hay grupos, se forman grupos. Bueno, ya que sé que lo que voy a analizar son elementos de una variable similar, tengo que ver si la variable es cuantitativa, es decir, la pude medir con números que van del 0 o de valores positivos y negativos, pero que tienen un valor absoluto, o si son variables cualitativas, ¿sí? Si son variables cuantitativas, por ejemplo, justamente en el caso de identificar las dimensiones
de la calidad del servicio en los restaurantes, ¿sí? Pues lo que yo voy a realizar es una técnica que conocemos como análisis factorial. ¿Y qué va a hacer esa técnica? Pues en esa técnica lo que va a hacer es que va a agrupar las variables que son comunes y va a generar como que grupo de grandes variables. Por ejemplo, aquí están todo lo que se valoró en una encuesta respecto a la calidad del restaurante. Y les preguntaron sobre el tamaño del platillo, la apariencia del platillo, el sabor de la comida, la variedad, la frescura del alimento, la higiene, el olor de la comida, la temperatura, la comodidad de la instalación, el aspecto visual, la higiene, la ubicación del restaurante, el estacionamiento, las opciones de pago y la consistencia del platillo. ¿Sí? Al final son muchos indicadores para tratar de ver cuáles son las dimensiones valoradas por los clientes de la calidad de un restaurante, del servicio que presta un restaurante. Y el análisis factorial lo que hace es que a través de el análisis de todos esos datos, ¿sí? Hace una rotación de los valores y va a identificar los grupos. Por ejemplo, aquí nos va a dar cargas factoriales. Por ejemplo, aquí vemos que generó 3 grandes grupos. Es decir, el tamaño, la apariencia, el sabor, la variedad de platillos, la frescura, la higiene, el olor y la temperatura, todo eso se agrupó en uno solo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la comida o del producto, ¿sí? Luego se agrupó en otro la comodidad del mobiliario, el aspecto visual, la higiene y la ubicación. Se agruparon en un solo grupo. Estoy agrupando todas esas variables que hablan sobre la instalación. Y finalmente hay otro grupo que habla del estacionamiento, opción de pago y consistencia, pues de la conveniencia del restaurante. Eso es lo que hace un análisis factorial. ¿Y para qué me sirve? Bueno, me sirve para saber qué es lo que, en este caso, lo que valoran los clientes de un restaurante. Van a valorar la instalación, la convivencia y la comida. ¿Sí? ¿Cuál valoran más? También eso me va a decir el análisis factorial y siempre va a ser el que se forme como primer grupo. ¿De acuerdo? Luego tenemos, eso es cuando la variable fue cuantitativa. ¿Y por qué fue cuantitativa? Porque en el cuestionario le preguntaron, puntúa del 1 al 10, ¿qué te pareció el tamaño del platillo? No, pues un 8. No, pues un 5. ¿Qué te pareció el sabor de la comida? Un 10, un 6, etcétera. Entonces, al final la variable le dimos un valor, ¿sí? Un valor cuantitativo numérico. Luego, en el caso de que la variable sea cualitativa, la técnica que vamos a utilizar es una que nosotros conocemos como análisis de correspondencia, ¿sí? Imagínense ustedes que yo quiero conocer cuáles son los símbolos que representan a los colombianos, ¿sí? ¿Qué es aquello que hace que la gente diga, ah, estamos hablando de Colombia? Pues eso lo podemos ver a través de análisis de correspondencia. Y si ustedes ven el análisis de correspondencia, es un análisis gráfico y es la grafiquita que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, aquí les preguntaron qué era lo que representaba Colombia. No les estoy diciendo puntúa del 1 al 10, no, te estoy diciendo dame una característica, es decir, una variable cualitativa que identifica al colombiano. Y pues, ¿de qué hablaron? Unos dijeron, pues, sus artistas y sus deportistas, la bandera de Colombia, las piedras preciosas de Colombia, las montañas y ríos, sus flores. Otros hablaron de las drogas, que también si a nosotros nos preguntan, tal vez diríamos las drogas, ¿sí? Y algo muy importante también, el café. Y Juan Valdés, que Juan Valdés es una marca de café muy famoso colombiano. Entonces, eso, por ejemplo, es un caso de que yo lo que estoy tratando es de agrupar digamos, las características de lo que representa un colombiano, ¿sí? Y veo que se formaron 3 grandes grupos, aquellos que hablan sobre las artistas y el café, otro de los que hablan de las piedras y la música y la bandera, y otros que hablan de las flores y las drogas. 3 grandes grupos, pero para eso nos sirve un análisis de correspondencia, ¿sí? Ahora, dentro de las técnicas de interdependencia ya decíamos, esto es cuando estoy agrupando variables, pero cuando lo que quiero agrupar son individuos, lo que hago es una técnica que conocemos con el nombre de análisis de conglomerado, ¿sí?
¿Cuáles son las técnicas, el análisis de conglomerado? Es lo que también conocemos como análisis clúster, ¿sí? Todos ustedes han escuchado a lo mejor sobre los clústeres y les dicen el clúster de calzado en Guanajuato, el clúster aeroespacial, el clúster de servicios médicos en la frontera, ¿sí? El clúster es un grupo, ¿sí?, de individuos que por digamos en este caso, por su profesión o por su actividad, ¿sí?, generan un vínculo muy fuerte en el territorio, ¿sí? Y entonces quiere decir que tienen características similares esos individuos o esos, ya sean individuos, esas empresas, esos países, esos productos, según la unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, aquí les doy el caso de que el objetivo de mi investigación es identificar los grupos de países americanos según su nivel de ingreso, ¿sí? Y ustedes dicen, ah, bueno, pues según su nivel de ingreso, aquí tengo todos los países americanos, ¿sí? Y vamos viendo su nivel de ingresos. Y en función de su nivel de ingresos se genera esta gráfica, ¿sí?, que se llama dendograma. Y el dendograma traza un valor central y te dice, que es esta línea azul que ustedes pueden ver ahí, y dice, a partir de ese valor central, ¿sí?, todas las líneas que vayan y toquen a esa línea van a ser los grupos. Y entonces, si ustedes ven aquí, yo veo 3 grandes líneas que tocan mi línea azul, ¿sí? Todos los países que estén en la primera línea son el primer clúster, los de la segunda línea, el segundo clúster, y el tercer clúster. Son 3 líneas las que llegan. Por ejemplo, aquí ustedes ven, estábamos hablando del nivel de ingresos de los consumidores de esos países. El primer grupo es Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Barbados, Chile, Belice, México, Ecuador, Jamaica, Perú, Guyana y Panamá. Es un grupo bien amplio que tienen un nivel de ingresos, digamos, medio, por así decirlo. Luego tenemos otro grupo que está bien chiquito porque nada más son 2 países los que forman ese clúster, Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Esta línea nada más une a 2 países. Y luego tenemos otro grupo, ¿sí?, un tercer grupo que une a Bolivia, El Salvador, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Venezuela y Haití. Ese es el tercer grupo, podríamos decir, de países con un ingreso más bajo. Nivel de ingreso alto, medio y bajo. Fíjense cómo la técnica del análisis clúster nos permite identificar esos grupos, ¿sí? Bien. Bueno, esto es en cuanto a las técnicas de interdependencia. Voy a volver aquí. Si ustedes recuerdan, yo hablé de técnicas de interdependencia cuando no identifico variables independientes ni dependientes, sino simplemente la variable. Y técnicas de dependencia. Las técnicas de dependencia, yo identifico una variable dependiente y una variable o más variables independientes. Y esta es la de las variables, de los estudios de técnica de dependencia. Aquí, ¿qué tengo que ver? Fíjense, yo lo que tengo que ver es cuántas variables dependientes tienes. ¿Tienes una o más variables dependientes? No, pues tengo una variable dependiente. Entonces, este es el caminito que vas a seguir. No, pues tengo más de una variable dependiente. Ah, pues este es el camino que vas a seguir. No, pues es que yo tengo muchas independientes y muchas dependientes. Ah, tienes múltiples relaciones, pues este es el camino que vas a seguir. ¿Sí? ¿Cuál es lo más común? Lo más común en investigaciones de licenciatura y de maestría son cuando tenemos una variable dependiente, que es la que les voy a explicar muy rápido. Cuando solamente tenemos una variable dependiente, yo tengo que verificar cómo es esa variable dependiente, si la medí de forma cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Si es cuantitativa, lo que voy a aplicar es una técnica que conocemos como regresión lineal múltiple, ¿sí? ¿Cuál podría ser el caso? Las horas trabajadas tienen un efecto positivo y significativo en el ingreso del trabajador. Veo que tengo una variable dependiente y una independiente. Horas trabajadas afectan al ingreso. Horas trabajadas es la variable independiente e ingreso es la variable dependiente. Nada más tengo una sola variable dependiente, que es el ingreso. Y el ingreso es cuantitativa. Por lo tanto, la técnica que aplico es regresión lineal múltiple. Ahora, tengo el caso de que la variable dependiente es cualitativa.
Es decir, que es una característica del sujeto. Entonces, lo que voy a aplicar es una regresión logística. Por ejemplo, el etiquetado NOM 051 en los productos alimenticios afecta negativamente la decisión de compra del consumidor. El etiquetado NOM 51 es la variable independiente y la decisión de compra del consumidor es la variable dependiente. La decisión de compra solamente está en dos sentidos: si compraré o no compraré. ¿Sí? Entonces, no hay más valores más que un sí o un no, una característica de compra. Por lo tanto, lo que voy a utilizar es una regresión logística o logic. ¿Sí? Y bueno, si hay más de una variable dependiente, también tengo que verificar si la variable dependiente es cuantitativa. Por ejemplo, el nivel de ingresos afecta el ingreso global y el gasto total de los mexicanos. Perdón, el nivel educativo. Nivel educativo es la variable independiente y tengo dos variables dependientes y las dos son cuantitativas: ingreso y gasto total. Pues lo que vas a utilizar es un MANOVA, técnica de MANOVA. Tengo una variable dependiente, tengo más de una variable dependiente y son cualitativas, pues entonces lo que voy a hacer es una correlación canónica. Por ejemplo, el etiquetado afecta la decisión de compra, que ya dijimos que era cualitativa, y la condición diabética. ¿Tengo o no tengo diabetes? ¿Sí? Suponiendo. Disculpen si a lo mejor no está muy bien la hipótesis, pero es lo que se me ocurrió. Y finalmente tenemos las ecuaciones estructurales, que en las ecuaciones estructurales es donde tengo varias independientes y varias dependientes. ¿Sí? Es un conocido también como análisis PATA. ¿Sí? Bien. Voy a comentarles de manera muy breve las dos técnicas más utilizadas, que son en el caso de las técnicas de dependencia, que es la de que tengo una variable dependiente y que puede ser cuantitativa o cualitativa. Si mi variable dependiente es cuantitativa, ¿sí? Lo que voy a utilizar es la regresión lineal múltiple. Ejemplo, este es de un artículo de la revista de Psicología del Deporte que quería analizar el efecto de la calidad, el valor percibido, la satisfacción e imagen corporativa en la confianza en la marca, en una marca deportiva. ¿Sí? ¿Cuál es mi variable dependiente? Imagen corporativa. ¿Sí? ¿Y cuál es mi variable independiente? Tengo varias: calidad, valor percibido, satisfacción e imagen. Tengo 4 independientes. ¿Sí? Todas fueron medidas a través de una escala Likert, por lo tanto, cuando aquí hay un dilema un poco complicado de explicar, pero por general, en el caso de las ciencias sociales, las variables que son medidas con una escala Likert son consideradas como cuantitativas, ¿sí? Porque les asigné un valor de entre el 1 al 5, es decir, fue una variable cuantitativa discreta, ¿sí? Entonces, si ven, este es el análisis estadístico que nosotros hacemos. Este es el resultado de una regresión. Ustedes por ahí a veces cuando sus profesores les dicen, vayan a leer los artículos científicos para que redacten su marco teórico, a mí me pasaba mucho cuando yo inicié mi maestría, ¿sí? ¿Y qué era lo que hacía? Me decían, ve a leer el marco teórico, leía el marco teórico, veía las gráficas, los números, y yo decía, eso no lo entiendo. Y hasta ahí llegaba mi análisis, ¿sí? Hasta que dije yo, no, tengo que entender cómo comprobaron esta hipótesis. Entonces, esto es el resultado de una regresión lineal múltiple. ¿Qué nos presenta? Bueno, nos presenta las diferentes variables independientes y nos presenta algo que es conocido y a lo mejor ustedes no sé si en estadística lo han visto, pero que se conoce como los coeficientes o los valores de la pendiente de la regresión, ¿sí? Y luego después les da una significatividad, ¿sí? ¿A qué se refiere con la significatividad estadística? Es aquí donde dice sig. Tiene un t-valor o p-valor y una significatividad. La significatividad no es otra cosa más que la probabilidad de que la relación que nosotros estamos analizando entre dos o más variables, pues no sea coincidencia, que no sea nada más por azar que hay una relación, sino que realmente hay una relación matemática que se puede comprobar. Y entonces, lo más común
es que busquemos relaciones significativas y esa significancia la vamos a ver cuando obtengamos un valor menor a 0.05. ¿Sí? Y ustedes ven aquí me dio 0.000, entonces es menor a 0.05, es significativa. Me dio menor a 0.00, me dio 0.05, perdón, es 0.017, por lo tanto es significativo. Lo mismo satisfacción y lo mismo imagen corporativa. ¿Qué quiere decir? Que las cuatro variables, valor, calidad, satisfacción e imagen, tienen un efecto significativo en este caso, la confianza de la marca. ¿Qué otra cosa veo? El signo del coeficiente para ver si la relación fue positiva o significativa. Voy a obviar la constante y solamente veo las variables. Valor, calidad, satisfacción e imagen. Todas positivas. ¿Qué quiere decir? Que el valor percibido tiene un efecto positivo, porque aquí estoy viendo que el signo es positivo, y significativo porque es menor a 0.05 en la confianza. La calidad igual, positivo y significativo en la confianza. La satisfacción, positivo y significativo en la confianza, y la imagen, positivo y significativo en la confianza. ¿De acuerdo? Esto es como nosotros interpretamos una regresión lineal múltiple cuando la variable dependiente es cuantitativa. Finalmente, la regresión logística, que es cuando la variable dependiente es cualitativa o dicotómica, ¿sí? Y aquí tenemos el siguiente caso, ¿sí? Queremos analizar cómo es que la imagen de marca, las recomendaciones y la variedad de productos afectan la intención de compra de los consumidores. La variable dependiente, intención de compra, que tiene dos posibles respuestas. Definitivamente lo compraría, es decir, sí lo voy a comprar, o posiblemente, es decir, no lo voy a comprar. Es decir, una variable dicotómica, porque tiene dos posibles valores, por lo tanto es cualitativa, ¿sí? Y la variable independiente, imagen, recomendaciones y variedad de productos, que se midió con una escala Likert. Esta es la salida de una regresión logística, que analizamos nuevamente, vamos a analizar las betas, ¿sí? Y vamos a ver la significatividad, menor a 0.05. Si ustedes lo ven, es correcto. La recomendación es positiva, menor a 0.05, significativa. Esta era recomendaciones. La marca, positiva y significativa. La marca, la variedad de producto y las recomendaciones, aquí están las tres, positivas y significativas. Finalmente vemos si todo el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo con una prueba que es conocida como el chi cuadrado y nos dio positivo y significativo, ¿sí? Esas dos, tanto la regresión logística como la regresión lineal múltiple, son las más habituales en lo que son las investigaciones en ciencias sociales cuantitativas a nivel licenciatura y nivel maestría, ¿sí? Y bueno, hay muchas más, pero les digo, ya esto lo tendrían que ver con mucho detenimiento. Y también esto, el interpretar, el generar los resultados, en aplicar en saber utilizar los softwares estadísticos o bien el Excel, ¿sí? Porque no hay que menospreciar que el Excel es una herramienta, una excelente herramienta como libro para el cálculo de todas estas análisis estadísticos. Y bueno, pues quisiera seguir hablando y hablando, pero son temas que nunca terminaríamos, ¿sí? Porque son bastante interesantes y sobre todo que tienen una aplicación muy importante, ¿sí? Para la corroboración de nuestras hipótesis de investigación, ¿sí? Pero pues bueno, por lo pronto es todo. Les agradezco mucho la atención prestada y pues cualquier duda o comentario que quieran profundizar, igual también aquí les dejo mi correo electrónico, ¿sí? Y pues nada, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yesenia Sánchez. Hemos disfrutado mucho su conversación, a pesar de ser un tema con un nivel de complejidad, pues ha sido muy ilustrativa, muy clara, con mucha didáctica. Le quiero comentar que tenemos agradecimientos y saludos para usted. Y bueno, aquí hay una pregunta, espero tenga usted disponibilidad de unos minutos. Hay una pregunta sobre
En términos de la investigación mixta y dada su experiencia en la investigación cuantitativa, ¿usted qué sugeriría? ¿Hay un orden de relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo o es indistinto o depende del problema? Sí, fíjate que depende mucho del problema. Sin embargo, hace un par de meses, conversando con la doctora, con una doctora experta en métodos cualitativos, justamente yo le explicaba si ella consideraba que hay un orden en qué se lleva primero, el análisis cualitativo y luego el cuantitativo, o primero el cuantitativo y luego el cualitativo. Y ella me decía, todo tiene que ver en el fin de la investigación. Dice, acuérdate cuál es el fin de la investigación cuantitativa. Y ayer la doctora Dinora también lo decía. Con el método cuantitativo nosotros sabemos el qué, pero no sabemos cómo o por qué se dio. Entonces, y en cambio, en la investigación cualitativa, en lo que profundizamos es en el cómo ocurrieron las cosas. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, siempre es más adecuado utilizar primero la investigación cuantitativa para identificar cuáles son esos elementos que están afectando determinada situación y después, a través de la investigación cualitativa, profundizar en ellos, ¿sí? Salvo en dados casos que sea una investigación exploratoria, que sea un tema que es muy poco estudiado. En ese caso, sí se recomienda primero hacer el análisis cualitativo para profundizar y después tratar de generalizar los resultados con el cuantitativo. ¿Sí? Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues desafortunadamente ya nos pasamos un poquitín del tiempo, ya también me están haciendo un comentario del comité organizador que ya nos hemos salido del tiempo, pero bueno, ahí está el correo, la dirección de correo de la doctora Yesenia Sánchez. Así es que compañeras y compañeros, si tienen ustedes alguna pregunta, ella ha manifestado que está en la mejor disposición, en amplia disposición de conversar con ustedes. Y desde luego, pues esto era solamente despertarle la curiosidad, que ya ustedes la tienen, por algo están en seminarios de investigación y en una carrera de licenciatura. Así es que era ampliarle sus inquietudes sobre la investigación, particularmente en este caso cuantitativa. Y bueno, pues como ha dicho la doctora, esto es una cuestión de estudiar, de profundizar. Difícilmente lo podría haber explicado con mayor amplitud la doctora, pero sin embargo, reitero, desde mi perspectiva ha sido muy didáctica su explicación y sin lugar a dudas me parece que abona directamente al objetivo de la doctora Verónica Moreno, que era pues precisamente el que su grupo y todas y todos los que quisieran integrarse pues conocieran un poco más sobre la investigación cuantitativa y decidieran profundizar en su conocimiento. Doctora, no le quitamos más tiempo. De hecho, la doctora Verónica Moreno, bueno, no sé si quiere usted hacer algún comentario final antes de que demos por concluir esta semana. ¿Quiere usted hacer uso de la palabra en algún momento? Ok, muchas gracias, doctor. Pues solamente agradecer a la doctora Yesenia, el doctor Víctor, la doctora Dinora y la doctora Olga Nacori, que en esta semana estuvieron con nosotros compartiéndonos, pues ahora sí que su conocimiento y su experiencia en el manejo de la investigación cuantitativa y cualitativa. Y como acaba de decir el doctor Casas, precisamente este era el objetivo de que los alumnos de licenciatura pues tuvieran este acercamiento con investigadores que día a día están desarrollando investigación tanto cuantitativa como cualitativa y que desde las experiencias de ellos pudiesen conocer más sobre el tema y poder adquirir muchísimo más conocimiento. Muchas gracias, doctora Yesenia, por todo lo que nos compartió el día de hoy, que sin duda es una información muy interesante. Gracias, doctor Casas. Ok, bueno. Gracias por la invitación. Muy bien, no, al contrario, doctora. Bueno, pues mire, a nombre del doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, y desde luego a nombre de la maestra Iris Godina y de la doctora Verónica Moreno, le queremos agradecer a todas y todos por haber estado participando en esta semana, particularmente hoy a la doctora Yesenia Sánchez. En su oportunidad le haremos llegar un reconocimiento, doctora, por parte de la dirección de la facultad. Y bueno, no me resta más que desearles éxito, compañeras y compañeros, que siga siendo fructífero este ejercicio
y enhorabuena porque la idea ha sido de la doctora Verónica Moreno de tener este tipo de actividades y ha logrado conjuntar a grandes especialistas en el tema esta semana. Que tengan un estupendo fin de semana y gusto en verles y nos seguimos en contacto. A todas y todos un saludo. Gracias, hasta luego.